Adelante, por favor. Fernando, por favor, adelante. Partamos de lo más general, muchachos. ¿Qué es lo que es el diario de Agustín, Ignacio? ¿Cómo lo presentarías tú? Mira, el diario de Agustín es un documental como cualquier otro, que solo se diferencia de los demás por el hecho de que Televisión Nacional no quiere darlo, no quiso darlo durante 3 años, porque es un documental como otros que ha pasado Televisión Nacional, de mis colegas, pero este no lo ha dado. ¿Y por qué no lo ha dado? Es una buena pregunta para tirarla, que no soy yo el que tiene que contestarla, porque debiera contestarla el directorio de Televisión Nacional. Pero, para ayudar a la pregunta, el diario de Agustín es un documental que aborda el diario El Mercurio y lo que hace es desmontar los montajes de prensa que el Mercurio hizo durante la dictadura para ocultar información sobre crímenes y de esa manera engañar a todos los chilenos sobre qué es lo que estaba ocurriendo con las muertes, con los detenidos desaparecidos, con la represión violenta que conocimos de la dictadura. Eso es lo que hace la película. Fernando, desde la visión periodística, ¿cuáles fueron los elementos en los cuales ustedes se basaron para enarbolar todo el relato del diario de Agustín? Bueno, la verdad es que fue una experiencia larga. O sea, la realización de este documental fue un trabajo casi de 3 años, que partió con un taller con 6 tesistas de periodismo de la Universidad de Chile, que hicieron su memoria, su seminario título, haciendo este trabajo en el documental. Por lo tanto, un largo trabajo de investigación que tomó un contexto histórico, porque hablar del Mercurio, como señalaba Ignacio, llegar a traducir en 80 minutos de película casos muy concretos, están ubicados en un cierto contexto histórico centrado en el rol que ha jugado un personaje, que es Agustín Edwards, en la historia de este país desde mediados del siglo pasado. Estamos hablando de un personaje que fue muy relevante en tiempos de la primera reforma universitaria, a fines de los años 60. De allí quedó ese ícono que fue la leyenda que pusieron los estudiantes de la Universidad Católica cuando tomaron la Casa Central el año 67, chileno Mercurio miente. Está toda la participación del Mercurio en lo que fue la campaña del terror previo a la elección del presidente Allende y toda la campaña de desestabilización. Hay que recordar que este personaje, Agustín Edwards, tuvo el privilegio, entre comillas, de ser recibido en la Casa Blanca, que es una cosa muy exclusiva. Apenas fue elegido Allende, él viajó a Estados Unidos, vivió en Estados Unidos hace tiempo y recibió una ayuda económica que está absolutamente certificada y documentada. Muchachos, antes de seguir conversando, me gustaría que vayamos sazonando esta conversación con imágenes precisamente del documental El Diario de Agustín. TVN ya no lo tiene, según tengo entendido, ¿no? ¿Se acabó ya esa licencia? El viernes pasado. El viernes pasado. Por eso esperamos nosotros para esta entrevista, porque nosotros la habíamos anunciado con anticipación y mucha gente nos decía, ¿qué pasó? ¿Los censuraron de nuevo? No, estábamos esperando que aquellas imágenes se liberaran precisamente para poder mostrárselas a ustedes en esta entrevista. Quiero también invitarlos a participar en las redes sociales con El Gato, el Diario de Agustín, Diario de Agustín MB, para que todos vayamos comentando y posteriormente iré leyendo sus tuiteos. Así comienza el Diario de Agustín. Estas son las primeras imágenes.
Así comienza el diario de Agustín, son sus primeras imágenes bastante decidoras por lo demás. ¿Qué representa el diario del Mercurio en el escenario político actual? Porque se tiende a pensar que siempre está avalando a la derecha, sin embargo también veíamos ahí algunos personeros políticos importantes, incluso presidentes que están ligados a la Concertación. Ignacio. Mira, a mí me llega el Mercurio todos los domingos, o sea, no, lo compro todos los domingos, y lo uso básicamente para envolver el pescado, para echar los vidrios, y también porque caen unas goteras en la casa y necesito diario para ponerlo. Entonces, y antes, cuando yo era más chico, llegaba a mi casa el Mercurio todos los días. Entonces, yo creo que el Mercurio ha ido perdiendo realmente mucha importancia a lo que era antes. Yo creo que realmente menos peso, pero curiosamente igual tiene un poder que a mí me cuesta explicar. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo? O sea, por ejemplo, ¿por qué el directorio, disculpa que vuelva a lo mismo, pero por qué el directorio de Televisión Nacional, como bien dijo Fernando Villarán, le tiene miedo a Agustín Edwards? ¿Qué representa eso? Por contrato se debía emitir 3 veces, ¿o no? ¿El documental en TVN? Sí, 3 veces en 3 años. Y no se emitió nunca. Nunca. Entonces, a mí me cuesta responder tu pregunta, ¿por qué es tan influyente? ¿Por qué ejerce tanto poder? ¿Por qué genera tanto temor hacer algo que no le guste al Mercurio? Se iba a emitir el documental antes de Navidad. ¿Qué es lo que pasó ahí? Un 22 de diciembre, según tengo entendido. No, mira, nos tomaron el pelo mucho en Televisión Nacional, nos faltaron el respeto, porque nos engañaron, nos decían una fecha, luego nos decían otra fecha, nos tomaron el pelo y fuimos engañados. ¿Y para qué TVN compra el documental si jamás lo va a emitir entonces? Mira, yo creo que en un momento la gente de programación de TVN que vio la película, gente que pensó efectivamente en una programación posible, calificó muy bien el documental. Y hubo un largo periodo de discusión dentro del directorio hasta que fue adquirido. Yo creo que había gente, en concreto la directora de programación de ese tiempo, María Elena Wood, que efectivamente creía que el documental era un gran aporte para la parrilla de Televisión Nacional. Y como dice Ignacio, yo creo que comienzan a operar en determinados momentos estos tentáculos del Mercurio que parecen bastante absurdos a esta altura de lo que es la vida cultural, política, social del país. Porque si uno piensa cuánta gente se informa en el país a nivel general a partir de las editoriales del Mercurio, eso ha ido perdiendo mucha fuerza, como decía Ignacio. Pero yo creo que en una cierta élite que está en el poder en distintos ámbitos, incluido Televisión Nacional en este caso, el directorio, incluido, yo también pienso en el sector político, hay un excesivo respeto, probablemente porque el Mercurio es el diario, uno de los 2 diarios que realmente llegan a todo el país en Chile, que marcan de alguna manera la pauta editorial de otros medios. No existe, yo no conozco mucha gente que esté dispuesta a enemistarse con el Mercurio. Yo no he escuchado en todo este tiempo, no sé si llama la atención, este documental va a cumplir 5 años desde que se estrenó. Sí, 2008. Es una historia vieja. Sin embargo, yo no he escuchado públicamente a ningún dirigente político de ningún sector hacerse cargo de una situación de censura como esta. Pero lo que llama la atención es que, en base a lo mismo que estás diciendo tú, Fernando, al ver estas imágenes, al ver la fotografía, en el documental queda claramente explicitado, o en la teoría por lo menos, de que ustedes dicen que el Mercurio avaló muchas de las acciones de la dictadura. Sin embargo, se ven fotos ahí de Esteves, de Lagos, de Elwin, Garretón, incluso Michelle Bachelet, muchos personajes que están saludándose de la mano con Agustín Edwards. ¿Cómo se explica entonces esa relación del poder con aquellos adversarios de la dictadura? Bueno, ahí estamos hablando de qué es lo que es Chile en este momento, ¿no? Porque, mira, salvo Bachelet, que ahí es presidenta de la República en ese momento, en esa foto, pero curiosamente quien está al centro es Agustín Edwards, ¿te fijas? Está al centro, es como el más importante. Pero
Edwards fue un hombre muy importante en el golpe militar, porque él cuando ganó Allende se fue, como dice Fernando, fue al día siguiente a Washington y conspiró desde el principio, consiguió dinero a la CIA, hizo la campaña y finalmente le fue bien con su campaña porque pudo poner a Pinochet y sacar a Allende. Entonces, de algún modo, él representa también el máximo poder, la imagen máxima de la oligarquía que echó a Allende y que puso a Pinochet. Entonces quedó esa imagen del Mercurio como el que realmente mandó en ese tiempo, y de ahí vienen todos los temores, ¿no es cierto?, después. Luego cuando viene la concertación y todo eso, y llevan adelante una política en la que pretenden quedar muy bien con los empresarios y con la derecha, porque así fue su política, empieza a pasárseles la mano, ¿no? y a tener una actitud de reverencia frente al poder. Y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, cuando aparecen los censores que censuran esta película en concreto, finalmente no es una cuestión ideológica, no es que tengan ideas sobre algo, sino que lo que están haciendo es cuidando el próximo puesto que piensan tener. Mira, yo te hablo concretamente, el primer censor de esta película fue Daniel Fernández, que era el director en el momento en que la película fue comprada. Director ejecutivo de TVN. Ejecutivo de Televisión Nacional. Mira, que la película fuera comprada fue muy difícil, porque Daniel Fernández no quería. Pero nosotros nos movimos bastante bien y lo presionamos y se vio obligado a comprar la película, porque era del PPD, porque no sé qué cosa. Entonces, pero de algún modo se las arregló para no firmar el contrato que tenemos nosotros con Televisión Nacional. No aparece su firma, porque llegado el momento de los que hubo, cuando tuviera que cambiar de pega, podía decir que él no tuvo nada que ver con esto. Bueno, pero él la compró con la idea de no darla, porque eso por supuesto que afectaba sus movimientos laborales, que finalmente lo llevaron a la gerencia de Hidroaicén, ¿entiendes? Entonces, los censores no piensan no son censura ideológica, son censura de conveniencia laboral. Entonces, eso es muy grave, porque un director de Televisión Nacional, de una televisión pública, no puede estar mirando su próxima pega, ¿me entiendes? Ahora, no creo que ese sea el caso de Mauro Valdés, porque... Actual director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile. Actual director ejecutivo de Televisión Nacional de Chile, porque nosotros le escuchamos muy claramente sus palabras cuando lanzó la serie Los Archivos del Cardenal, y cuando le contestó a la derecha que lo atacó por haber lanzado Los Archivos del Cardenal, dio sus ideas respecto a lo que era la televisión pública, y que tenía que debía enfrentarse a temas complicados de la historia de Chile para que los chilenos pudieran pensar sobre su historia, y esa era una misión de la televisión. Ignacio, Fernando, tal como les dije hace un rato, vamos a ir sazonando esta conversación con imágenes del diario de Agustín. Uno de los principales entrevistados del documental es Arturo Fontaine, quien fue director del Mercurio. Esta es parte de sus palabras. Una de las características de las prácticas periodísticas es la verificación de las fuentes. ¿Alguna vez ustedes cuestionaron la información que les entregaban? Nosotros teníamos información propia. Sí, yo soy relativamente orgulloso, no crea que no, ¿eh? Estoy bastante indignado por lo más con esta entrevista muy irrespetuosa que me están haciendo, ¿eh? Pues yo no venía preparado para esto, para un acoso político no venía preparado. No, yo encuentro que no es político, son hechos que sucedieron y es importante. Muy político, muy político. Está orientado claramente a un punto. A conocer el funcionamiento de la prensa en dictadura. Cuando se produce una situación internacional como era esta, porque esta era mucho más que un problema chileno, era una especie de experiencia socialista nueva, esta de la democracia, digamos, dentro de un régimen marxista, era una cosa de gran interés para el propio movimiento comunista, así que ellos tienen que haber tenido también muchos recursos. ¿Y usted sabía de las gestiones que estaba haciendo Agustín Edwards? Oiga, yo fíjese que una cosa yo le voy a decir, yo venía preparado para otras cosas, para una entrevista no política,
A medida que se van conociendo ciertas irregularidades del régimen militar, como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos... Mire, yo voy a terminar esta entrevista. Ustedes me van a excusar, voy a terminar esta entrevista. Don Arturo, pero a nosotros nos interesa mucho conversar con usted. Pero a mí no me interesa conversar con usted en este plan. Parte de las declaraciones de Arturo Fontaine, que fue director del Mercurio, en el documental El diario de Agustín.